emergencia. Actualmente son muchas las consecuencias que ha traído la gran contaminación ambiental que el ser humano ha labrado sobre esta, la principal nave espacial que tenemos todos los humanos, que es el planeta Tierra. Hay muchas cosas que hacer y hay un laboratorio ambulante que ha recorrido varios países y que busca, de la mano de 20 jóvenes, poder sembrar esperanza a través del reciclaje y de esta manera poder entre todos minimizar el impacto ambiental. Es por eso que para mí es un honor tener aquí a Alex, el apellido todavía no lo sé pronunciar, Dichulot. Bienvenido. Bienvenido a Conectados, qué honor tener. Alex apenas tiene 31 años. Sí. 31 años y forma parte de este movimiento que junto a otros dos jóvenes decidieron emprender para poder generar soluciones a la contaminación y poder además cómo darnos alternativas de cómo poder utilizar el plástico. En primer lugar, Alex, bienvenido a la República Dominicana. Muchas gracias. Que forma parte, entiendo, de los 30 países que en esta oportunidad decidieron visitar. Sí. Aquí es el número 10. Ajá. Y tenemos 20 escalas más. Es un viaje de 3 años. Ajá. Que empezaba en octubre del año pasado en Francia. Cuéntanos en primer lugar, para comenzar por el principio, Alex, ¿de dónde nace esta inquietud por parte de ti, por parte de Simon, que creo que es el otro de los socios, de tu compañero además de travesía? ¿Cómo nace esa inquietud por reciclar el plástico? Hoy es más de 28 toneladas de plástico que se va en el mar cada minuto. Wow, cada minuto. Sí. Estamos hablando de 8 toneladas de plástico por minuto que ingresa al mar. 28. 28 cada minuto es más de... Es una cantidad que no podemos imaginar. Claro. Y tenemos que hacer una cosa y estamos más marineros y la solución está en diferentes países. No hay un lugar como una isla donde haya que desarrollar una solución por ahí. Tenemos que hacer un esfuerzo de todo el mundo. Claro, un esfuerzo mundial. Un esfuerzo mundial, exacto. En ese momento que ustedes dijeron, tenemos que hacer algo, tenemos que tomar acción. Sí. ¿A quién acudieron? ¿Quién los respaldó? ¿Qué les dijo la familia de ustedes cuando ustedes dijeron, queremos solucionar? ¿Cómo reaccionó la familia? Tengo 2 niños hoy y el primer día tengo una hija y no podemos hacer nada, no puedo hacer nada con el futuro que está mi hija. Y empezábamos con un pequeño proyecto, un pequeño barco, porque este barco que vamos a ver es más grande, pero empezábamos con un pequeño barco que se llamaba Ulysse y estaba un demostrador de las máquinas y de todo lo que podemos hacer. Y después encontrábamos empresarias que querían ayudarnos. Alex, cuando iniciaron, ¿tuvieron mucho apoyo o hay gente que dijo, ¿de qué estamos hablando? Eso no es una experiencia que nosotros queremos apoyar? ¿Se cerraron puertas al inicio? No, al inicio. La cosa es que tenemos un problema porque todas las personas pensaban que el plástico estaba en el mar. Tenemos que educar, que explicar que los científicos creen que el plástico no está esperando en el mar, que podemos tomarlo. Y esta parte estaba muy difícil para explicarlo porque toda la gente imaginaba que hay una isla, porque le han visto en la televisión, pero esta parte era muy difícil. Pero después tenemos una estrategia de hacer una buena comunicación, mucho
conferencias y todo para que la prensa se habla del problema, del real problema. ¿Cómo ha sido la receptividad del dominicano a esta alternativa que están trayendo ustedes para reciclar el plástico? Entonces creo que aquí es la mejor escala que hemos visto. ¡Oh, my God! ¡Wow! A cada escala tenemos una formación para los local emprendedores y cada escala tenemos más o menos 20 personas que quieren hacerlo. Aquí 2 semanas antes tenemos más de 270 personas interesadas en el problema y las soluciones. Entonces tenemos que cambiar todo para recibir los 270 personas y lunes y martes de la semana antes había un masterclass de 2 días por toda esta gente. Qué maravilloso, eso habla mucho de el interés que hay, ¿verdad? Colectivo, de que podamos entre todos poder salvar al planeta. La contaminación por plásticos. Estamos viendo los efectos devastadores que tiene nuestro planeta. Los plásticos contaminan nuestros océanos, nuestros ríos, nuestros suelos. Aparte de eso, estamos viendo cómo acaban y contaminan nuestra vida marina y también nuestra cadena alimentaria. Hace un rato me comentabas y me decías, no tenemos mucho tiempo. ¿Dónde está el planeta hoy en día en relación con la contaminación ambiental? Sí, hoy es un problema muy urgente. Porque hoy es más de 28 toneladas de plástico que se van en el mar cada minuto. Entonces tenemos que desarrollar soluciones aquí en la tierra antes que el plástico se va en el mar. Y la solución es de desarrollar pequeñas soluciones. No necesitamos industrialización porque no tenemos el tiempo de desarrollar industrializaciones de reciclado. Pero hay soluciones que existen en una pequeña escala y que se pueden replicar muy fácilmente. Es las máquinas que tenemos en el barco y es porque estamos encontrando los locales, la gente locales, las personas que pueden desarrollar proyectos en el lugar localmente. Claro, vamos a ver y vamos a hacer un recorrido por el barco, Alex, para que nos muestren qué es lo que están haciendo, para plantear o ver cuáles son esas propuestas de ustedes, estas alternativas de reciclaje que tienen ustedes. Pero antes de llegar a la conclusión, dentro de la problemática, ¿qué entiendes tú es lo más grave que está pasando actualmente en el planeta en relación con la contaminación ambiental? Creo que el tema de la polución por los plásticos no es uno de los más grandes problemas que tenemos, pero hay un efecto que hace que la gente solo ve el problema de CO2, pero el CO2 es un problema, pero hay muchos otros problemas como el plástico que contamina el mar y que los peces come, y porque cuando en el mar el plástico recoge los químicos y le ponen dentro de los peces. Y es una polución del medio ambiente y cuando se va en el mar es la última etapa, pero antes es una polución de la tierra y de todo el mundo. No es solo un problema del mar, pero los vemos con las tortugas
que tienen plástico en la boca y todo, y la gente realiza que es un gran problema. Pero el problema es mucho más que lo que podemos ver. Es un problema de sistema en el que todo el mundo utiliza el plástico para todo. Implica un impacto negativo para el planeta, especialmente para las especies marinas. Estas especies confunden algunos de los productos plásticos como las bolsas plásticas con su alimento. Y esto provoca diferentes impactos negativos en el organismo, como asfixia y finalmente la muerte. Entonces tenemos dos soluciones que podemos desarrollar. Los dos son, y podemos ver dos partes en el barco, un azul y un blanco. Y la parte blanco es donde podemos encontrar las máquinas de reciclaje. Pero antes de reciclar los plásticos, los residuos plásticos, tenemos que evitar de crear los residuos, entonces de reducir el uso de plástico. Y esto es el más difícil porque necesita un cambio de comportamiento. Claro, un cambio cultural. Un cambio cultural, un cambio de los usos, y es muy difícil de cambiar los usos de una comunidad, un país. Simon estuvo dentro de la revista Forbes. Sí. Cuéntanos un poco, aunque no fuiste tú directamente, ¿qué impacto tuvo para Plastic Odyssey que una revista de este peso proyectara la experiencia? El problema de la polución de plástico es que no es muy sexy y la prensa no quiere hablar siempre de los problemas. Y las soluciones también son industriales y son muy difíciles de proyectar, en la prensa y por el público. Entonces nuestra estrategia es de ponerlo en una forma que se vende bien y que se puede visitar el barco con gente que sabe, que puede hablar y puede hacer conferencias. Y es la estrategia que tenemos. Entonces el Forbes es una parte de esta estrategia. Es la demostración que podemos hablar de este problema serioso, pero con una visión de soluciones, una visión positiva. Los biólogos investigan el impacto que tiene el plástico sobre la vida silvestre directamente. Además, pueden apoyar en las tecnologías que se desarrollan para poder reciclar de forma correcta o gestionar los desechos sólidos en las comunidades y así evitar o reducir su impacto en los ecosistemas y en el medio ambiente. Por ejemplo, los investigadores desarrollan soluciones por toda la vida de un investigador es de encontrar una solución, pero no tiene que encontrar la prensa para hablar de esto, porque su trabajo es de investigar. Y nosotros tenemos empresas como L'Occitane y Crédit Agricole, Clarence y todo, tenemos que ver que poner el proyecto en la prensa y todo. Y es por eso que nosotros estamos aquí. Sí, porque queremos también apoyarlo, sí. Apoyar a que este tipo de cosas se conozcan, se proyecten y la gente entienda que tiene a la mano una posibilidad. Y podemos trabajar juntos para hablar de las soluciones, porque el problema todo el mundo le conoce. Así es. Vamos entonces a revisar. Es muy costoso poder, como emprendedor, levantar una estrategia o una empresa de reciclaje. Depende del tipo de reciclaje, la escala.
la escala de la empresa. Gracias. Vamos a qué ver honor. las máquinas de reciclaje y Ok. vamos a empezar con una máquina que hace Adelante. ¿Esto es? gasolina. Ok. Y podemos hacer gasolina con los residuos que no podemos reciclar de una otra manera. Ok. Y Es decir, que del Es- plástico, con esta máquina, hacen El- gasolina. sí, Ok. el plástico que no podemos reciclar de una otra manera. Ok. Preferimos reciclarlo en otro objeto como sillas Ok. o mesas, pero cuando no podemos, podemos transformarlo en gasolina para utilizar la energía que hay dentro del plástico, porque el plástico viene de petróleo. Claro, de petróleo. claro. Esta máquina funciona, es un poco complicado, pero ponemos el plástico dentro y ponemos calor, mucho calor para hacer una pasta. Ok. Y aquí el calor va hasta 400 grados, Ok. 450, pero no hay oxígeno. Ok. No se oxigena. Sí, entonces no se puede inflamar. Ok. Lo que pasa es que las moléculas que son grandes, las moléculas de plástico, Ajá. van a fraccionar en micropartículas y vamos a tomar una pasta y después un líquido y después un gas, y con menos calor tenemos el gas en esta forma. que Ok. es líquido. ¿Y cuánto se necesita, por ejemplo, para extraer esta cantidad de gasolina? Por- ¿Cuánto de plástico recicla? Por cada hay que poner 1 kilo de plástico por hacer 1 litro de gasolina, Ok. más o menos. Con el reciclaje de plástico podemos obtener muchos artículos, entre ellos textiles, nuevos envases, madera plástica que puede ser utilizada para construir, y si tenemos molde podemos hacer infinidad de cosas. Yo he visto ejemplos de trabajos que hacen lentes, he visto trabajos que hacen losas, he visto trabajos que hacen alfombras, entonces bien diverso todo lo que podemos hacer a través del reciclaje de plástico. Esto viene del plástico que no se puede reciclar. ¿Queda algún residuo luego de que es procesado y se convierte en gasolina o no? Hay un residuo, pero es carbón. ¿Ok? Es carbón, y entonces el plástico viene del petróleo y no hay mucho más que Claro. solo gasolina dentro del plástico. Claro. Entonces no hay muchas cosas que se pierden, y tenemos un gas que no podemos transformar en un líquido, pero utilizamos el gas para poner calor en el sistema. Perfecto. Entonces es un... También se recicla. Sí. Vamos, seguimos. Vamos a ver, A ver, ¿a dónde vamos? el taller de reciclaje que tenemos. Es un laboratorio para cambiar un residuo en un producto. Muy bien. Un nuevo producto. Manos a la obra, no vamos. Pero yo, ¿verdad? Como no soy marinero, yo me voy de espalda porque estos edificios están como chiquiticos. Allí viene. Quisiera tener yo la cámara para que ustedes vean a Franklin bajar estas escaleras. Ahora sí viene lo chido. Sí, estamos pero en qué el taller de reciclaje. Es como un laboratorio Ok. para transformar un residuo en un nuevo objeto. Ok, vamos. Por ejemplo, ¿cómo aquí comienza? tenemos residuos Ok. como este, y tenemos 5 etapas para transformarlo en un nuevo objeto, como por ejemplo este o Ok. esto. Que son como láminas para... Estos son como para... Como madera, es como una una especie- madera pero de plástico, Ok. y podemos utilizarlo para construir, Para la construcción de, para de la casas. construcción, sí, de casas o de Qué de interesante. otra. Casas de plástico reciclado. Con esto se puede hacer. Y también, mira, aquí hay una especie de... Como que de topes. ¿verdad? Vamos a ver las máquinas para hacer esto y esto, pero son Ok. diferentes etapas Muy bien. y tengo que explicarlo. Ok, vamos a Ah, que lo explique. Este residuo ponemos en esta máquina que se llama un triturador. Ok. Ok, puede transformar en micro o pequeñas partículas de Ok, así queda después que pasa por aquí. Sí. Ok. No hay mucho aquí, pero podemos hacer mucho. Ok. Y después podemos lavar el plástico y secarlo
Ok. Solo necesitamos agua y filtros y separamos la tierra y los otros materiales del plástico. Es decir, aquí el plástico queda arriba y la tierra se Sí. va al fondo. Pero podemos ver también papel. Este Ok. es papel Ok. que viene de las etiquetas. Ok. Tenemos ¿Qué que tenemos? separarlos después. ¿Y después? Hay una otra máquina que Ajá. es esta y es como un centrifugador. Ujú. Como una Y- centrífuga. Sí, una centrífuga. Ponemos el plástico dentro, se cae y separar el agua del plástico y al final tenemos este Ok. producto. El plástico pequeñito. El plástico Ujú. pequeñito que se puede reciclar bien porque todas las fragmentos son de la misma escala. La misma- Ok. ¿Qué hacemos después con esto? Ok, después tenemos dos soluciones. Ok. La primera solución es de ponerlo en un horno, como si fuera una pizza. Y ponemos calor en el horno, ponemos el plástico en un molde y con el calor hacemos esto. Ok. Tenemos que ponerlo en la prensa que está ahí. Esta es la tipo prensa. de producto. Ok. Podemos ver el plástico Ah, sí, que está se bien. va Aquí está. en las... sí, Ok. es porque ponemos demasiado plástico. Claro. Sí. Y después Y hace... esto puede servir para colocarlo como topes de mesa, por ejemplo, ¿verdad? Sí, o sillas, pero O pequeñas. sillas. Ujú. Tenemos muchos diferentes moldes Ok. para hacer placas, pero grandes como este. Ok. Ahí, Ah, por sí, claro, aquí ejemplo. está, mira, láminas de techos. Sí, este es el mismo principio, pero tiene una forma de tierra. Claro. Tierra Una forma, sí, como ondulada. ondulada. Ajá, como una forma ondulada. Qué interesante, porque además esto puede servir para que los gobiernos de los países que hacen tanta construcción de casa, ¿verdad?, puedan empezar a utilizar material reciclado y pudieran ayudar también Es muchísimo. 100% residuos. Wow, qué interesante. Ok, la otra Vamos. manera de reciclar el plástico, porque aquí podemos ver los diferentes colores, y la otra manera es de hacer una pasta con el extrudor. Extrudor es esta máquina Ok, que hemos visto arriba también dentro de la pirólisis, y hace una pasta y después ponemos la pasta en moldes y podemos hacer placas como este ok. o tejas como este. Seguimos hablando que pueden ser productos fácilmente para la construcción de viviendas. Sí, la idea es de hacer productos que van a tener una vida Útil, útil y Larga. larga. por largo tiempo. Que sean Sí. duraderos. Sí, que sea Porque esto- duradero, sostenible, porque si hacemos una cosa que ponemos Frágil. en la basura, no es Va a una volver buena nuevamente idea. a contaminar. Sí. Podemos ver aquí la máquina, la extrudoria. Ponemos el plástico adentro. Ok. Esta máquina es la que hace lo último que nos mostraste. Sí, Ok, como las tejas. forma una pasta, Ajá. tiene solo un color. Ok, Al final, porque ponemos calor aquí y después es una pasta. La pasta se va dentro del molde ok. Estos y son los moldes. claro. esperamos un poco y después podemos abrirlo y se va una... Y queda, entonces un queda algo efecto. como esto. Sí, pero más grande, mucho más grande. Claro, claro. Y por ejemplo tenemos aquí una paleta en plástico. Wow.
que se puede utilizar. Parece madera. Sí. Parece madera. Y son residuos. Claro. Es mejor que utilizar madera. Y es mejor que permitir que ese residuo pueda terminar en el mar, contaminando. Ok, ¿Para dónde vamos ahora? esta parte es la parte de reciclaje, el taller de reciclaje, Okay. pero tenemos una otra parte dentro del barco donde viven los 20 personas y donde traemos de reducir la cantidad de plástico que creemos. Ok, que ustedes mismos consumen. Sí que consumimos. Ok, vamos a verlo entonces, ¿verdad? Nos lo vas a mostrar. Como estas 20 personas, son 10 marineros y 10 técnicos que trabajan, hacen vida en alta mar en esta odisea de 3 años que están realizando para llevar a 30 países estas alternativas de poder utilizar los residuos plásticos para poderlos hacer útiles y evitar que lleguen al mar. En vez de usted comprar una botellita de agua, use un termo. Nosotros educamos a la comunidad donde uno va a un viaje de campo o alguna investigación. Ok, aquí es que viven. Aquí estamos en la zona de las habitaciones. Ok. Tenemos aquí dentro 8 habitaciones de 2 personas cada. Tenemos 5 habitaciones en este lado. Y total es 20 personas que pueden dormir en el barco. Tenemos también... ¿Son todos jóvenes como tú, Alex? El capitán tiene, no sé, 50 años. Ah, no, joven. Joven también. Experimentado. Joven experimentado. Pero sí, hay muchos jóvenes. Muchos Ok. jóvenes. Ah, pero llegamos al área que a mí me gusta. Llegamos a la cocina. Llegamos a la... Sí. ¿Huele bien? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Qué rico. ¿Alguna técnica distinta que utilicen ustedes para ayudar con la metodología de alimentación y dieta a evitar el impacto en el medio ambiente? Sí, aquí tenemos una cocina para solamente que comemos solamente sin carne y sin pescado. ¿Por qué? Porque el carne tiene mucho más CO2 que los Vegetales. Sí. Ok. Entonces tenemos un jefe que viene de Francia, está muy bien y comemos. ¿Y comen rico? Sí. Es él. Y es un marinero. Él es un marinero. Se llama Hugo. Llegó el jefe. Es el jefe. Llegó el jefe. Mire, háblanos un poquito. ¿Me quedo aquí o entro, señor Franklin? ¿Yo puedo pasar? Sí. Pero señores, miren, yo llegué a tiempo. Está lista la pizza. Yo llegué a tiempo. Entonces es una dieta que realizan, que igual buscan entonces no incluir ningún tipo de carne. En verdad que me encantó muchísimo conocer la iniciativa del Plastic Odyssey. Hacen un trabajo fenomenal en la capacitación, en la concientización, viajan a través del mundo reuniendo información y apoyando y visualizando esas iniciativas en algunos países que trabajan para eliminar o concientizar en relación a la disminución del uso de plástico. What can I try here? Let me something. If you want to try right now. I want to know if you can cook good. Okay. You know? So we did many different things for tonight. So we have Me here... or you? No, you. I did. Okay. With, the other. I can see now the food. So here we have the hummus Okay. and a baba ganoush. Okay. That will go with fresh carrots. Okay. Cuts there. No meat. Algunas de las recomendaciones serían dejar de comprar cosas que tengan que ver con plástico, como las botellitas, alimentos. Cuando uno haga las compras también, en vez de utilizar esos tipos de fundas, utilizar fundas reutilizables, no comprar desechables. Los platos también, en vez de que sean plásticos, que sean de vidrios, entre otros. ¿Cómo hacen para almacenar los alimentos para esta travesía? Es un gran trabajo para encontrar productos sin plástico
pero es el trabajo del jefe. Y dentro del barco tenemos dos zonas, una zona fría y una zona seca, para poner los alimentos que no tienen plástico. Es grande formas y todo en una grande envases. Es decir, Alex, que ustedes tratan en lo posible de ser coherentes con el mensaje de ustedes. Tratamos de no utilizar plástico dentro del barco para desarrollar usos y soluciones para reducir la utilización del plástico que tenemos que todo el mundo tiene en su vida. Traemos de reducirlo, entonces hacemos nuestro pan, tenemos un sistema para filtrar el agua y no utilizar botellas de agua. Es más de, desde el principio es más de 7.000 botellas que no utilizamos. Y traemos de desarrollar soluciones para cambiar los comportamientos, los comportamientos de todo el mundo, pero empezamos con nosotros. Bueno, y aquí en la República Dominicana esta hermosa experiencia ha sido abrazada por Deo Sostenible. Con nosotros, Daino Enríquez. ¿Cómo estás? Bienvenido a Conectados. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y además podernos tener de primera mano tu experiencia en relación con estos muchachos, estos 20 tripulantes y estos dos jóvenes que están encabezando esta experiencia y esta alternativa que están trayendo a la República Dominicana para el reciclaje de plástico. Sí, mira, para nosotros en Deo Sostenible es una gran oportunidad poder intercambiar experiencias y aprender de ellos, que han venido ya por meses transmitiendo un mensaje por todo el mundo y además recopilando información, acumulando experiencias que pueden ayudarnos mucho a nosotros a resolver este grave problema que tenemos con el tema de los manejos de los residuos y sobre todo con el tema de los plásticos y su solución definitiva. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de lo que ellos hacen allí? Mira, es definitivamente una experiencia porque ellos sintetizan en un pequeño espacio muchas tecnologías, muchas maquinarias que se usan también a otras escalas industriales que le hemos visto en grandes industrias, incluso en Europa, en España, en visitas de aprendizaje que hemos hecho, en Alemania también, en Estados Unidos. Ellos sintetizan un proceso que te explica muy claramente cómo podemos aprovechar el reciclaje, y es muy visual y muy educativo para la población, porque tú ves desde el proceso inicial, cuando comienzan con la trituración, con una máquina de triturado, luego cómo se hace una suerte de lavado del plástico para eliminar impurezas, y luego va a otro proceso en donde se vuelve a triturar nuevamente para luego ya poder aprovechar esos pequeños pellets para convertirlos, derretirlos y convertirlos en moldes y darle otro tipo de uso. Eso es lo que explicar en términos prácticos lo que hemos hablado tanto de la economía circular. Eso es la experiencia, de poder verlo visualmente, ver en otra parte cómo ellos toman otros plásticos y lo convierten en combustible, en biocombustible, que puede ser aprovechado. Eso le da a las personas la capacidad de poder aprender de que sí le podemos dar un solo uso. Dejar de consumir plástico es muy importante. ¿Por qué? Porque este es un material que no es biodegradable. A no ser un material biodegradable, este puede persistir muchos años en nuestro ambiente. ¿Qué pasa con este también? Que su gran acumulación hace daño y está afectando gravemente a nuestra fauna, flora y a nuestros ecosistemas marinos. ¿Cómo puede aportar esto a la República Dominicana y a los procesos que se están realizando aquí en el país? Mira, desde que ellos anunciaron la visita y comenzamos a tener los contactos de ellos, yo entiendo que nosotros debemos levantar la luz de alerta a la población. Nosotros vivimos muy de espalda a muchos problemas medioambientales. Nos convertimos en 30, 40 años, la sociedad dominicana, pasamos de ser una sociedad rural, después, post muerte de Trujillo, pasamos a convertirnos en una sociedad urbana. Ya la gran mayoría de la población
vive en los grandes centros urbanos de todo el país. Pero a su vez, eso ha causado que vivamos muy de espaldas. Decimos a veces que vivimos a espaldas del mar, vivimos a espaldas de los AMA y también de todas las situaciones medioambientales que se producen en todo el país. Entonces, la oportunidad de venir en un barco a explicar y identificar la problemática de un problema, que lo tenemos aquí mismo. Hace 2 o 3 semanas estábamos en Montesinos tratando de solucionar el problema de la acumulación de plásticos en Montesinos. Hace apenas 10 días estábamos en el puente flotante, retirando después de la tormenta Franklin todos los residuos acumulados, más de 7.500 toneladas de residuos que se acumularon. Entonces esto nos viene en un momento que estamos trabajando en que la población pueda darse cuenta de la importancia y exigir también y que se ponga como un tema prioritario de la agenda de la República Dominicana la solución al problema de los residuos sólidos y sobre todo que comencemos a reciclar y poder aprovechar los residuos de otra forma como se hace en otros países. Y algo que a mí me encantaría que se imitara de otros países es prohibir definitivamente el uso de plásticos de un solo uso. Han llevado la información a niños, a estudiantes, claro. Entiendo. Háblame un poco sobre eso. No, la experiencia ha sido hermosa porque han venido niños de diferentes escuelas del área, de la zona. También tuvimos un masterclass la pasada semana que permitió que 270 emprendedores en materia de reciclaje pudieran compartir experiencia. Y para ellos fue algo maravilloso porque es la primera vez que ellos en un país, cuando visitan un país, tienen un número tan alto de emprendedores. Eso te dice mucho de lo que es el dominicano, de la iniciativa, del emprendedurismo del dominicano. Más de 270 emprendedores en temas de reciclaje se presentaron, le hicieron propuestas a ellos, aprendieron de sus propuestas, de cómo mejorarlas y de lo que proponen ellos. O sea que ha sido toda una experiencia muy dinámica, muy activa y que esperamos que continúe así en los días que ellos queden en su visita. Paino, decía Alex, no tenemos mucho tiempo por la situación del planeta. Mira, el pasado domingo, si no me equivoco, fue el sábado o el domingo, las Naciones Unidas, y puedes buscar en la página de Instagram, publicó una imagen y dijo, porque todo esto está conectado, no es solo residuos, esto es un tema de calentamiento global también y de los grandes problemas medioambientales que tenemos. Y las Naciones Unidas declaró, el calentamiento no global no es un problema que se avecina, es una realidad actual. Ya estamos viendo las consecuencias. O sea, ya estamos en el momento en que hace 20 años Al Gore, que fue el que llamó en los años 2000, luego de su vicepresidencia y comenzó a recorrer el mundo a hablar, viene el cuco. Ya tenemos el cuco aquí, lamentablemente. O sea, se nos acaba el tiempo y por tanto, este problema, que no es un problema local, sino es un problema global, porque cada botella que sale de aquí de la desembocadura del río Sama va a nuestras costas, pero luego puede terminar en México, o puede terminar en Colombia, puede terminar en el Golfo de México. O sea, esto es un problema que nos afecta a todo. Igual, las contaminaciones que vengan de ríos como el Mississippi nos están originando el problema del sargazo. Mire cómo el mundo se interconecta y los problemas son problemas globales ya. ¿Qué urge en la República Dominicana en materia de saneamiento ambiental? Aunque se diseñen políticas, aunque se creen leyes ambientales, lamentablemente si la sociedad no acepta esto, no comprende esto, pues simplemente vamos a quedarnos estancados. Simplemente las leyes se van a quedar en papeles y no se van a cumplir. La sociedad es quien debe tomar la decisión de hacer cumplir las leyes ambientales, cualquier ley, para poder tener un ambiente sano, al que todos tenemos derecho, y poder conservar nuestros ecosistemas costeros y marinos, nuestros ecosistemas terrestres, y poder reflejar estas acciones a nivel global. Urge que comencemos a dar un uso más responsable de nuestro consumo. Urge que reduzcamos el consumo de plásticos de un solo uso. Urge que sepamos disponer de los residuos, que no cojamos una funda de basura y la tiremos en una cañada creyendo que es una solución, sino que tú estás creando un problema mayor. Tú te estás aparentemente solucionando un problema personal, pero estás haciéndole daño a la comunidad. Urge que, como dijo el presidente Luis Abinader el pasado mes de julio, cerremos todos los vertederos a cielo abierto en los próximos 4 años, que contribuyen en más de un 15% en las emisiones de gases de efecto invernadero y en el calentamiento global.
Urgen muchos temas, pero urge una población empoderada y decidida a buscar una solución a todos estos grandes problemas que tenemos. Y que definitivamente parte de cada uno de nosotros este cambio de cultura que se necesita y que experiencias como esta nos ayudan precisamente a mostrar la esperanza que cada uno de nosotros puede dar ese granito de arena y que estos procesos además, Paino, están a la mano. Porque estos son procesos que hay alternativas que podemos utilizar en comunidades más pequeñas y no estamos hablando de grandes industrias. Claro, claro. Y una de las experiencias que vimos aquí fue un furgón donde especialmente para comunidades pequeñas se hacían esos procesos de micro reciclaje. O sea que ya la tecnología va avanzando hacia eso y vamos a continuar. Esta visita es un comienzo de una colaboración que vamos a realizar con ellos, con Plastic Odyssey, y continuar buscando soluciones tanto en pequeñas comunidades como grandes soluciones. Bien, yo estoy muy emocionada, quedamos comprometidos porque me dijeron que habían otras experiencias por allí que se están haciendo aquí en la República Dominicana, que son muy valiosas, que se están haciendo en los barrios y que están ayudando a precisamente poder controlar y desde nuestro metro cuadrado poder trabajar para tener un mejor ambiente. Paino, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conectados, a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos el próximo sábado si Dios lo permite. Bye bye.